¿Te has preguntado alguna vez si realmente puedes agradar a Dios? Es una pregunta que resuena en el corazón de muchos, especialmente cuando consideramos nuestra imperfección humana. Imagínate un niño pequeño con toda la ilusión del mundo entregándole a su padre un regalo imperfectamente envuelto en el Día del Padre. ¿Qué pensaría si el padre respondiera con frialdad diciendo que no necesita ni quiere el regalo porque puede conseguirlo todo por sí mismo? Seguramente te parecería una reacción dura e insensible. Pues bien, la buena noticia es que Dios no nos ve a nosotros ni a nuestras ofrendas de esa manera. En este Deep Dive exploraremos la parábola del Hijo Pródigo y otros pasajes bíblicos para descubrir cómo, a pesar de nuestras imperfecciones, podemos encontrar el camino para agradar a Dios. Es una pregunta muy profunda. La parábola del hijo pródigo nos revela la inmensidad del amor y la compasión de Dios. Imaginen al hijo menor, habiendo dilapidado su herencia en una vida desenfrenada, regresando arrepentido a casa. En lugar de rechazarlo, el padre corre a su encuentro, lo abraza y celebra su regreso con una fiesta. Dios, al igual que este Padre amoroso, siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos sin importar cuán lejos nos hayamos desviado del camino. Exacto. Sofonías 3.17 describe el gozo incontenible de Dios cuando uno de sus hijos vuelve a Él. La imagen es tan poderosa que se utilizan todas las palabras hebreas que expresan alegría y regocijo para describir la magnitud de la felicidad divina. Es que Dios no se queda distante, sino que está en medio de su pueblo celebrando su regreso. Es un recordatorio de que somos valiosos para Dios. Pero ¿cómo podemos aspirar a agradar a un Dios tan perfecto? La fe es fundamental para agradar a Dios. Hebreos 11.6 nos dice claramente que sin fe es imposible agradarle. Claro, pero a veces la fe puede ser difícil, especialmente cuando nos sentimos abrumados por nuestras dudas o imperfecciones. Es cierto, pero lo importante es recordar que Dios no espera una fe perfecta de nosotros. Miramos el caso del padre que le pide a Jesús que cure a su hijo poseído por un demonio, en Marcos 9.17-29. El padre, angustiado, exclama, «Creo, ayuda a mi incredulidad». No. Jesús no lo rechaza por su falta de fe perfecta, sino que responde a su clamor y sana a su hijo. Es un ejemplo muy conmovedor. Entonces dirías que incluso una pequeña chispa de fe es suficiente. Exactamente. Lo importante es acercarnos a Dios con sinceridad reconociendo nuestra necesidad de Él. Él ve nuestro corazón y responde a nuestro deseo de acercarnos a Él, aunque nuestra fe sea imperfecta. ¡Qué alivio! Es un mensaje de esperanza para todos. Dios no nos exige ser perfectos, solo que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Y lo más maravilloso es que Dios nos ama incondicionalmente, incluso antes de que podamos responderle. Así es. Romanos 5.8 afirma que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, su amor no depende de nuestras acciones o nuestra perfección, sino que es un regalo gratuito que se nos ofrece a través de Cristo. Y Romanos 8.1 nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa increíble de aceptación y perdón. A través de Cristo somos reconciliados con Dios y podemos agradarle. Y esta reconciliación, esta nueva relación con Dios, nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se traduce este amor en nuestra vida diaria? Si Dios nos acepta a través de Cristo, ¿cuánto más deberíamos aceptarnos y amarnos los unos a los otros? Es una pregunta fundamental. Recordemos el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos y la regla de oro, tratar a los demás como queremos ser tratados. Elena G. de White, en su libro El deseado de todas las gentes, nos recuerda que Dios se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Es decir, Dios nos ha dado un valor incalculable y se complace cuando vivimos de acuerdo a ese valor. Eso es muy cierto. A veces nos olvidamos del valor que tenemos a los ojos de Dios. Y hablando de reflexiones, nos encantaría escuchar las suyas. ¿Qué les ha resonado más profundamente hasta ahora? Compartan sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras inmersiones. Y es que esa idea del valor que Dios nos da, se conecta de forma muy interesante con la parábola del hijo pródigo. El padre no solo acepta al hijo de vuelta, sino que lo celebra. Le devuelve su dignidad. Es como si Dios nos dijera, no te menosprecies, eres mi hijo amado y me alegro de que estés aquí. Exacto. Y si recordamos Isaías 43.4, vemos que Dios nos considera preciosos, dignos de ser amados. No somos un error ni una carga para Él. Somos su tesoro. Y no solo eso, en Proverbios 15.8-9 se nos dice que la oración de los justos es el gozo de Dios. Es decir, a Dios le encanta que nos comuniquemos con Él. Es increíble pensar que al Creador del universo le da gusto escuchar nuestras oraciones. Es otra muestra de su amor incondicional y de su deseo de tener una relación cercana con nosotros. Pero, ¿cómo podemos cultivar esa relación? ¿Cómo podemos agradarle a través de nuestras acciones? Recordemos que 1 Pedro 2.5 nos llama a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué son exactamente esos sacrificios espirituales? La verdad es que a veces me cuesta entender ese concepto. Claro, es un término que puede sonar un poco antiguo, pero piensen en esto. Ya no se trata de sacrificios de animales, como en el Antiguo Testamento. Se trata de entregarle a Dios nuestras vidas.
nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor. Es vivir en obediencia a Él y en servicio a los demás. Entonces, ¿dirías que los sacrificios espirituales son las acciones que brotan de un corazón transformado por la gracia de Dios? Precisamente, se trata de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: ¿cómo podemos agradar a Dios? Hebreos 11.6 nos da la respuesta: a través de la fe. Pero como ya hemos visto, no se trata de una fe perfecta, sino de una fe sincera que reconoce nuestra dependencia de Dios y busca su ayuda en todo momento. Exacto. Y esa fe se manifiesta en la obediencia, en el deseo de hacer la voluntad de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 5.9, nuestro objetivo debe ser agradarle. Y esa obediencia no es una carga, sino un gozo. Porque cuando amamos a Dios de verdad, queremos hacer lo que le agrada. Es cierto. Cuando experimentamos su gracia y nuestro corazón se llena de un deseo natural de agradarle. Y ese deseo nos impulsa a vivir una vida que refleje su amor y su bondad. Y aquí es donde entra en juego el llamado a amar a nuestro prójimo. Si Dios nos ama de una manera tan incondicional, ¿cómo podemos nosotros no amar a los demás? El mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos y la regla de oro son principios fundamentales para vivir una vida que agrade a Dios. Amar a los demás no siempre es fácil, especialmente cuando nos encontramos con personas difíciles. Pero es precisamente en estos momentos donde se pone a prueba la autenticidad de nuestro amor. Y es en esos momentos donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder, dándonos la fuerza para amar incluso a aquellos que nos hacen daño. Recordemos las palabras de Jesús. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un desafío radical, sin duda, pero es la esencia del amor que Dios nos ha mostrado. Y es el camino para agradarle. Y para vivir una vida plena y significativa, llena de paz y de gozo. Sin duda, porque al final, agradar a Dios no se trata de cumplir una lista de reglas, sino de vivir en una relación de amor y confianza con Él, permitiendo que su amor transforme nuestro corazón y se refleje en nuestras acciones. Y esa transformación se hace visible cuando amamos a los demás, cuando buscamos su bien, cuando perdonamos, cuando servimos con humildad. En definitiva, se trata de vivir como hijos de Dios, mostrando al mundo el rostro de nuestro Padre Celestial. Y esa es la mayor satisfacción que podemos experimentar en esta vida. De hecho, me ha impactado mucho esta conversación. Creo que nos has dado herramientas muy valiosas para comprender cómo agradar a Dios en nuestra vida diaria. Me alegra escuchar eso. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Hay algo que te haya resonado de manera especial? Sin duda, la idea de que la obediencia no es una carga, sino un gozo. Me recuerda que cuando amamos a Dios queremos hacer lo que le agrada. Y también me ha hecho reflexionar sobre la importancia de amar a los demás, incluso cuando es difícil. Esas son dos ideas clave para vivir una vida que agrade a Dios. Y hablando de reflexiones, nos encantaría escuchar las tuyas. ¿Qué te ha resonado más profundamente hasta ahora? Comparte tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones. Y hablando de vivir como hijos de Dios, recordemos la historia de los héroes de la fe en Hebreos 11. Hombres y mujeres que a pesar de sus imperfecciones agradaron a Dios a través de su fe y obediencia. Es un capítulo fascinante. Nos muestra ejemplos concretos de lo que significa vivir una vida que agrade a Dios. Personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés. Todos ellos confiaron en Dios, obedecieron su llamado y dejaron una huella imborrable en la historia. Sus historias nos inspiran a seguir sus pasos. A veces, frente a las dificultades, es fácil desanimarse, pero ellos nos recuerdan que podemos confiar en las promesas de Dios aunque no las veamos cumplidas en el momento presente. Exacto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es a través de esa fe que podemos agradar a Dios como lo hicieron los héroes de la fe a lo largo de la historia. Y como podemos hacerlo nosotros hoy en nuestro contexto con nuestros desafíos y oportunidades. Lo importante es recordar que Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, dispuesto a aprender, a crecer, a amar. Y a confiar en su gracia que nos sostiene y nos transforma día a día. A lo largo de este Deep Dive, hemos descubierto que Dios nos ama profundamente y se regocija cuando nos acercamos a Él. A pesar de nuestras imperfecciones, podemos agradarle a través de la fe en Cristo, quien nos hace justos ante sus ojos. Y si Dios, el creador del universo, se complace en nosotros, ¿cómo podemos nosotros reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo podemos ser instrumentos de su gracia y su misericordia en un mundo que tanto las necesita? Los invitamos a compartir sus ideas, comentarios y preguntas. Suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando juntos las profundidades del conocimiento. Hasta la próxima.